Hola a todos los amigos del canal, estamos acá reunidos para proseguir con la lectura del Código de Procedimiento Civil. Habíamos quedado ya en el título sexto del libro cuarto de los actos judiciales no contenciosos y vamos a tratar en este capítulo el nombramiento de tutores y curadores y del discernimiento de estos cargos, que sería el título sexto. El primer párrafo que vamos a leer es del nombramiento de tutores y curadores. El artículo 838 señala el nombramiento de tutor o curador cuando haya de procederse al nombramiento de tutor o curador legítimo para un menor en los casos previstos por el Código Civil. Se acreditará que da lugar a la guarda legítima, que la persona designada es la que debe desempeñarla en conformidad a la ley y que ella tiene las condiciones exigidas para ejercer el cargo. La tramitación de la tutela o curaduría, el artículo 839 nos dice que para conferir la tutela o curaduría legítima del menor a su padre o madre legítimos o a los demás ascendientes de uno u otro sexo, procederá el tribunal oyendo solo al defensor de menores. En los demás casos de tutela o curaduría legítima, para la elección del tutor o curador oirá el tribunal al defensor de menores y a los parientes del pupilo. Al defensor de menores se le pedirá dictamen por escrito, pero si ha de consultarse a los parientes del pupilo, bastará que se les cite para la misma audiencia a que deben estos concurrir, en la cual será también oído el defensor. La notificación y audiencia de los parientes tendrá lugar en la forma que establece el artículo 689. Con respecto al nombramiento del tutor o curador dativo, nos dice el artículo 840, cuando haya de nombrarse tutor o curador dativo, se acreditará la procedencia legal del nombramiento, designando el menor la persona del curador si le corresponde hacer esta designación, y se observarán en lo demás las disposiciones de los cuatro últimos incisos del artículo anterior. Con respecto a los habilitados para provocar el nombramiento de tutor, el artículo 841 nos dice que pueden en todo caso provocar el nombramiento de tutor el defensor de menores y cualquiera persona del pueblo por intermedio de este funcionario. Si el nombramiento de curador dativo no es a pedido por el menor, sino por otra de las personas que según la ley tienen derecho a hacerlo, se notificará a aquel para que designe al que haya de servir el cargo, cuando le corresponda hacer tal designación, bajo procedimiento de que ésta se hará por el tribunal si el menor no la hace en el plazo que al efecto se le fije. Con respecto al nombramiento de tutor por parte del tribunal, el artículo 842 nos dice que en los casos del artículo 371 del Código Civil pueden los tribunales nombrar de oficio tutor o curador interino para el menor. No es necesaria para este nombramiento la audiencia del defensor de menores ni la de los parientes del pupilo. Con respecto al curador de interdictos, el artículo 843, declarada por sentencia firme la interdicción del disipador, del demente o del sordomudo, se procederá al nombramiento de curador en la forma prescrita por el artículo 839. Pueden pedir este nombramiento el defensor de menores y las mismas personas que, conforme a los artículos 443, 444, 459 del Código Civil, pueden provocar el respectivo juicio de interdicción. Declarada la interdicción provisional, habrá lugar al nombramiento del curador conforme a las reglas establecidas en el Código Civil. Con respecto al curador de bienes del ausente, el artículo 844, habrá lugar al nombramiento de curador de bienes del ausente fuera de los casos expresamente previstos por la ley y en el que menciona el artículo 285 del presente Código. Con respecto a la acreditación de circunstancias necesarias para nombrar curador de bienes del ausente, el artículo 845 señala que la primera de las circunstancias expresadas en el artículo 473 del Código Civil para el nombramiento de curador de bienes del ausente se justificará a lo menos con declaración de dos testigos contestes o de tres singulares que den razón satisfactoria de sus dichos. Podrá también exigir el tribunal para acreditar esta circunstancia que se compruebe por medio del tribunal de información sumaria cuál fue el último domicilio del ausente y que no ha dejado allí poder a ninguno de los procuradores del número, ni lo ha otorgado ante los notarios de ese domicilio durante los 2 años que precedieron a la ausencia o que dichos poderes no están vigentes. Las diligencias expresadas se practicarán con citación del defensor de ausentes y si este funcionario pide que se practiquen también algunas otras para la justificación de las circunstancias requeridas por la ley, el tribunal accederá a ello si las estima necesarias para la comprobación de los hechos. Con respecto al mandatario del ausente sin facultades para contestar demandas, el artículo 846
señala que siempre que el mandatario de un ausente cuyo paradero se ignora carezca de facultades para contestar nuevas demandas, asumirá la representación del ausente el defensor respectivo, mientras el mandato nombrado obtiene la habilitación de su propia personería o el nombramiento de otro apoderado especial para este efecto, conforme a lo previsto en el artículo 11. Con respecto a la ocultación del deudor, el artículo 847 señala que la ocultación a que se refiere el inciso final del artículo 474 del Código Civil se hará constar con citación del defensor de ausentes, a lo menos en la forma que expresa el inciso primero del artículo 845. Con respecto al pago de las expensas de la litis y del cumplimiento del ordenado, el artículo 848 señala que se sacarán de los bienes de lo ausente las expensas de la litis, así como los fondos necesarios para dar cumplimiento a los fallos que se expidan en su contra y para cubrir los gastos que ocasione la curaduría. Con respecto a la herencia yacente, el artículo 849 señala que declarada yacente la herencia en conformidad a lo prevenido en el párrafo respectivo de este libro, se procederá inmediatamente al nombramiento de curador de la misma, cumplidas en su caso las disposiciones de los artículos 482, 483 del Código Civil. El curador de los derechos eventuales del que está por nacer, el artículo 850 señala que para proceder al nombramiento de curador de los derechos eventuales del que está por nacer bastará la enunciación o declaración de la madre que se crea embarazada, y en el caso de haberse nombrado ese curador por el padre bastará el hecho del testamento y la comprobación de la muerte de éste. Con respecto al curador adjunto, el artículo 851 señala que el nombramiento de curador adjunto será como el del curador dativo. El nombramiento recaerá en la persona designada por el donante o testador, con tal que sea idónea, siempre que haya de nombrarse curador para la administración particular de bienes donados o asignados por testamento, con la condición de que no los administre el padre, marido o guardador general del donatario o asignatario. Con respecto a los curadores especiales, el artículo 852 nos dice que los curadores especiales serán nombrados por el tribunal con audiencia del defensor respectivo y sin perjuicio de la designación que corresponda al menor en conformidad a la ley. Eso es lo que corresponde a el párrafo primero, ¿no es cierto?, del nombramiento de tutores y curadores. En el siguiente video vamos a ver el párrafo segundo del discernimiento de la tutela o curaduría. Recordar que estamos en el título sexto del nombramiento de tutores y curadores.